Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Flores, estudiante de la carrera de Derecho por la UNILAB, y esta es mi exposición del producto integrador de la materia Derecho Civil Obligaciones. Pues bien, a lo largo del curso de las obligaciones hemos aprendido diferentes partes, desde la parte de los conceptos, así como también conocimos lo que son las diferentes fuentes de las obligaciones, en este caso tanto los actos jurídicos como los hechos jurídicos, sus elementos de validez, de existencia y cada una de las características de estas fuentes de obligaciones. También hemos conocido lo que es cómo transmitir una obligación. Finalmente, en esta cuarta semana estamos conociendo lo que son las fuentes, o más bien lo que son los elementos para extinguir una obligación. Pues bien, podemos entender como la extinción de una obligación como a un acto jurídico que produce la liberación del obligado de la obligación contraída. En ese sentido, podemos encontrar 9 diferentes formas de extinguir una obligación. Una de ellas es el pago, la otra es la novación, otra es la compensación, la remisión, la confusión, la rescisión, la dación de pagos, la delegación y la prescripción. Pues bien, en esta exposición nos centraremos de manera muy general en el tema de la novación. La novación es una forma de extinguir la obligación y consiste en un convenio expreso donde se modifica o extingue alguno de los elementos fundamentales que vincula al acreedor y al deudor, y creando una nueva relación o una nueva obligación en este caso. En el artículo 2213 de nuestro Código Civil Federal se establece que hay una novación de contrato cuando las partes interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyéndolo por una nueva obligación. Entonces, eso es lo que estipula nuestro Código Civil referente a la novación. Existen diferentes elementos que contemplan, más bien elementos que tiene o que debe de tener una novación. En este caso es la existencia de una deuda primitiva o antigua. El segundo elemento es la creación de una nueva deuda o sustituta, con nuevos requisitos de existencia y de validez. También el tercer elemento es la diferencia entre obligaciones nuevas y antiguas. Y por último, la voluntad de extinguir y crear una nueva obligación. En ese sentido, una novación requiere o refiere un doble efecto. La primera, la de extinguir una obligación preexistente, y la de crear una nueva obligación que sustituye a la que ya estaba. En este caso, la naturaleza jurídica de la novación se sustenta en la parte de un convenio, en la cual, como lo hemos estado mencionando, su objetivo es la de extinguir o modificar una obligación preexistente por la creación de una nueva obligación que sustituye a la que existía con antelación. En este sentido, se pueden contemplar dos tipos de novaciones. La primera, la objetiva. En este caso, lo que se sustituye es el objeto de la obligación, mientras que los sujetos o las partes interesadas siguen manteniéndose de igual manera. Y la parte de la subjetiva, que tiene que ver con la sustitución de los sujetos sin alterar el objeto. Aquí es bien importante no confundirla con la cesión de deudas. ¿Por qué razón? Porque en la situación de la cesión de deudas, que estipula también como una forma de transmisión de una obligación, se estipula como una garantía para que se cumpla la obligación que ya se contrajo. No se modifica, solo en esta parte se estipula, se nombra a otra persona para transmitir la obligación ya contraída. Y en el caso de la novación se modifica. Si bien es cierto, en esta cuestión es la creación de una nueva obligación por un tercero, por el cambio de un tercero. Entonces, yo quiero mencionar por qué la importancia en ese sentido de la novación, y por qué elegí esta como mi exposición de las diferentes formas de extinción de una obligación. Primero,
bueno, en algún caso pues, todos hemos cumplido con estas formas de extinguir una obligación. La más importante o la más común es el pago, sin embargo muchas de estas no las conocíamos y yo en este sentido quiero comentar por qué razón elegí la innovación. La innovación porque yo participé de una acción o de una extinción de una obligación a través de sin conocerla. ¿Por qué razón? Hace algunos años adquirí yo un vehículo, y por cuestiones mecánicas el vehículo no salió, no fue de la forma correcta y por esa razón tuve que acudir nuevamente a la agencia donde compré el vehículo. Haciendo la revisión había otro vehículo que me interesaba de mejor manera. Es decir, hice las pruebas, me interesó y lo que decidí, obviamente en un convenio con la agencia que me vendió el vehículo, extinguir el contrato que tenía de mi anterior vehículo y adquirí un nuevo vehículo con otras características, otras formas de pago. Fue a través de un convenio. Entonces extinguimos una obligación que antes teníamos y creamos una nueva obligación. Esta parte yo lo realicé, sin embargo, sin conocerla. De ahí la importancia de que conozcamos cada una de las formas de extinguir una obligación, bueno, pasando por todo lo que anteriormente mencionamos, desde los conceptos, las fuentes y las obligaciones. Las fuentes y la forma de transmitir una obligación. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos en este punto cómo podemos extinguir una obligación para dar conocimiento y sobre todo nosotros como futuros abogados tener los elementos para poder asesorar de manera correcta a nuestros futuros clientes. Ok, eso sería todo. Gracias.